Algo pasó esta semana que corta como un cuchillo afilado a través de todo el ruido y el caos de la política americana, y lo digo yo, desde la Ciudad de México a las 7:55 de la noche del 18 de noviembre de 2025, con el peso cerrando más fuerte que nunca, el dólar tambaleándose como un boxeador noqueado, y mis gigafactories en Nuevo León produciendo a toda máquina pese a los ajustes de aranceles que hice la semana pasada, subiendo algunos al 15% para baterías chinas y bajando otros al 12% para cátodos locales, porque al final del día, yo construyo cosas reales, no solo hablo de ellas. Y esta semana, entre redadas silenciosas del DHS, una disculpa que nadie vio venir de Marjorie Taylor Greene, y una rebelión abierta en las calles de Chicago, vi un patrón que no se puede ignorar, un hilo que une todo como un circuito eléctrico listo para sobrecargarse, y una vez que lo ves, entiendes por qué tantos americanos, de costa a costa, de ciudad a pueblo, están diciendo que esta fue la semana en que todo cambió, no con bombos y platillos, sino con el crujido seco de la realidad rompiendo la ilusión. Empecemos por lo que el DHS intentó mantener bajo el radar, como un cohete que se lanza de noche sin luces, pero que igual ilumina el cielo. El fin de semana pasado, agentes federales de inmigración bajaron como una tormenta sobre Charlotte, Carolina del Norte, no con fanfarria ni avisos previos, sino con vehículos sin marcas, equipo táctico, docenas de oficiales moviéndose como sombras en los barrios. En solo unas horas, detuvieron a casi 100 personas, y para el lunes ya eran más de 130, según el portavoz del DHS, Tresha McLaughlin, que lo llamó Operación Charlotte's Web. Un nombre que suena inocente como un libro infantil, pero que en la calle se sintió como una red que atrapa sin piedad. El jefe de la patrulla fronteriza, Gregory Bodino, lo vendió simple. Estos eran individuos con historiales criminales e inmigratorios significativos, estamos protegiendo a los americanos de amenazas reales. Pero Charlotte no es un pueblo fronterizo perdido en el desierto, es una ciudad grande, vibrante, de casi 1 millón de habitantes, un hub financiero en el sureste que crece como loco, con rascacielos brillando y familias de todos lados construyendo vidas. Así que cuando la gente se despertó el sábado y vio agentes federales registrando aceras, apartamentos, estacionamientos, la confusión se convirtió en pánico puro, como si un rayo cayera en tu patio sin aviso. Los noticieros locales llegaron corriendo, con cámaras temblando en la mano, capturando videos que se viralizaron en segundos. Oficiales enmascarados, gente esposada siendo llevada a vans negras, familias mirando desde ventanas con los niños pegados a las cortinas, preguntando en voz baja qué pasaba. Un dueño de panadería, un hombre que ha servido a esa comunidad por años, cerró su local no por miedo a la ley, sino por terror a que sus clientes, muchos inmigrantes o de color, gente que viene por un pan dulce o un café, cayeran en esa red invisible. Dijo a los reporteros que vio agentes tirando gente al suelo sin explicación, que el miedo era tan espeso que se podía masticar, que su negocio, su vida, dependía de la confianza, y en un día eso se rompió como vidrio. Imagínense, levantas la cortina, ves a tu vecino, que te saluda cada mañana, siendo arrastrado por agentes que no hablan, no explican, solo actúan. No es solo una redada, es un terremoto en el tejido social, un recordatorio de que en tu propia calle, en tu propia ciudad, el gobierno federal puede aparecer y cambiarlo todo sin tocar la puerta. Y no fue solo Charlotte. Operaciones similares estallaron en Memphis, San Francisco, Los Ángeles, Chicago. En algunas ciudades, los alcaldes colaboraron en silencio, abriendo puertas a los agentes para minimizar el ruido. En otras, pelearon a gritos, acusando al gobierno de exagerar, de sembrar terror. Charlotte quedó en el medio, con líderes locales balbuceando explicaciones mientras la gente llenaba el vacío con rumores. ¿Están pidiendo papeles en la calle? ¿Pueden detener a un ciudadano por error? ¿Va a llegar a los colegios? Los videos inundaron redes sociales, familias organizando reuniones de emergencia en iglesias, pastores hablando de fe y miedo, líderes comunitarios repartiendo números de abogados pro bono. Lo que más me pegó no fue el número, 130 detenciones en 48 horas, muchos con antecedentes, pandilleros, asaltantes, ladrones, sino el abismo entre lo que dice el DHS y lo que vive la gente en el suelo.
Ellos insisten en que era quirúrgico, apuntando a criminales con órdenes finales de deportación que andaban sueltos. Pero en los barrios, mayormente negros y latinos, de clase trabajadora, donde la gente ha vivido generaciones, el mensaje llegó diferente: no estás seguro en tu propio hogar. Y eso rompe algo profundo, algo que no se arregla con comunicados de prensa. Mientras Charlotte se lamía las heridas, Washington ardía con su propio incendio. Porque justo antes, el Congreso evitó por los pelos otro shutdown gubernamental, uno de esos dramas de última hora donde todos salen diciendo que ganaron y nadie resuelve nada. Un puñado de demócratas en el Senado rompieron filas y votaron con los republicanos para mantener las luces prendidas, un compromiso pragmático, de los que antes pasaban como agua, pero ahora son como oro en medio del desierto. Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, no se lo tragó. En un comunicado que quemó como fuego, acusó a esos demócratas de debilidad pura, de enseñar a los republicanos que si causan suficiente dolor a la gente común, los demócratas ceden. Dijo que rendirse en el shutdown era como entregar las llaves del reino, que la próxima vez había que plantarse firme, aunque doliera a corto plazo. Era AOC en su salsa, desafiante, sin concesiones, enfocada en la batalla ideológica grande, en cambiar el sistema de raíz. Pero no todos compraron el boleto. El senador Tim Kaine, moderado de Virginia, le respondió a la cara, diciendo que representa a cientos de miles de trabajadores federales que se habrían quedado sin cheques si el gobierno cerraba, que gente real, no principios abstractos, estaba en juego. Y en un dardo velado, dijo que algunos, nombrando a AOC directamente, podrían pensar que proteger a esos trabajadores no es nada, pero en Virginia lo ven diferente, lo ven como traición a los suyos. Ese tipo de pelea pública solía ser rara, como un eclipse, pasa, pero no todos los días. Antes, las diferencias se resolvían a puertas cerradas, en llamadas nocturnas o cenas discretas. Ahora, explotan en vivo, en redes sociales, en entrevistas que se viralizan antes de que termine el café. El Partido Demócrata se está partiendo por la mitad, a lo largo de líneas generacionales e ideológicas. Los progresistas, AOC, Bernie Sanders, The Squad, quieren acción audaz, cambios estructurales, golpear a las corporaciones donde duele, acabar con la desigualdad de una vez. Los moderados, los centristas que quedan, quieren estabilidad, avances paso a paso, políticas que pasen y se implementen sin armar un circo. Y los votantes, la gente común, están exhaustos de ver a sus representantes pelearse entre ellos en vez de arreglar lo que arde. Carreteras rotas, escuelas sin fondos, hospitales colapsados. Pero lo que más me llamó la atención de ese intercambio fue algo que Khan soltó de pasada, casi como un suspiro: no le digo a la Cámara quién ser su líder porque tengo un trabajo de tiempo completo como senador, no doy opiniones freelance sobre liderazgo en la Cámara. Era un golpe no solo a las tácticas de AOC, sino a la política performativa de hoy, donde ser ruidoso cuenta más que ser efectivo, donde el show reemplaza al trabajo real. Y justo cuando pensabas que la guerra civil demócrata era el plato fuerte, algo aún más loco pasó del otro lado. Porque mientras los demócratas se desgarraban por fondos gubernamentales, los republicanos lidiaban con su propio terremoto. Marjorie Taylor Greene, MTG, la congresista de Georgia conocida por no retroceder ni un centímetro, por no disculparse nunca, por ser fuego puro en un mundo de chispas, salió en CNN y hizo lo impensable: se disculpó. Empezó diciendo que quería acabar con la política tóxica, que era hora de un nuevo camino, de unir al país en vez de dividirlo. Solo eso ya era una bandera roja, como un tiburón hablando de yoga. Pero siguió. Dijo que la retórica divisiva, los insultos, los ataques personales, todo eso estaba rompiendo el país, y había que parar. Y entonces soltó la bomba, dijo que el presidente Trump la había llamado traidora, que usó palabras que podían radicalizar gente contra ella, poner su vida en peligro. Déjenlo caer un segundo. Una de las defensoras más leales de Trump, que lo respaldó en cada escándalo, cada juicio, cada tormenta, ahora lo acusaba públicamente de amenazarla. La presentadora de CNN se quedó helada, el público en casa igual, y los insiders políticos de ambos lados empezaron a diseccionar: ¿era reflexión genuina?
¿Reposicionamiento para las próximas elecciones? ¿Distancia calculada de Trump mientras sus líos legales crecen? ¿O reacción a ser marginada, a perder influencia en el MAGA que se mueve sin ella? Nadie tenía respuesta clara, pero MTG no paró ahí. No se quedó en la disculpa. Giró casi de inmediato a su agenda real, los archivos de Epstein. Dijo que todo el lío se reducía a preguntas sobre esos documentos sellados, que gente poderosa estaba protegida, que los americanos merecían transparencia, que ella estaba con las víctimas, con los sobrevivientes, y no se disculparía por exigir la verdad. Y ahí, desde un punto de vista estratégico, hay que admirar el movimiento, gústenos o no su política. Pasó 5 minutos hablando de acabar con la toxicidad, de sanar divisiones, y luego salta a uno de los temas más inflamatorios, conspiranoico, en la política americana. Pero no se equivocaba en el pulso público. Encuesta tras encuesta, mayorías masivas, de izquierda a derecha, querían más luz sobre Epstein, quien voló en esos aviones, quien visitó la isla, quien sabía qué y cuándo. Es uno de esos raros puntos donde el populismo de izquierda y derecha se encuentran. Los élites ocultan algo, el sistema protege a los poderosos. Y hasta que esos archivos salgan completos, la confianza en las instituciones sigue pudriéndose como fruta madura. La presentadora trató de volver a terreno seguro, preguntando por prioridades legislativas, trabajo en comités, las preguntas estándar de política. Carro MTG no había terminado, porque entonces soltó algo que creó una controversia nueva de la nada. Empezó a hablar de influencia extranjera, preguntando en voz alta si un gobierno foráneo presionaba a Trump para mantener sellados los archivos de Epstein. Y mostró un gráfico en pantalla, un chart de donaciones de AIPAC, el grupo pro-Israel, a candidatos congresionales. La mandíbula de la presentadora casi toca el piso. Le preguntó directo, ¿estás diciendo que Israel controla al presidente? ¿Acusas a un gobierno extranjero de encubrir el escándalo de Epstein? ¿Qué evidencia tienes? MTG trató de retroceder un poco, diciendo que solo preguntaba, que podía ser cualquier gobierno foráneo, que la gente merece saber quién influye en la política americana. Pero el daño estaba hecho. La implicación era clara, y mira, esto es donde se pone incómodo, porque criticar políticas israelíes, influencia de lobbies, ayuda externa, eso es debate legítimo en democracia. Pero la forma en que lo enmarcó, el contexto, las conexiones que dibujó, tocaba teorías conspirativas viejas, feas, que han causado daño real a gente inocente a lo largo de la historia. Puedes exigir transparencia sobre Epstein sin insinuar un poder extranjero en las sombras. Puedes cuestionar lobbies sin señalar a un país de manera que ecoa tropos antisemitas. Y el hecho de que MTG o no vio el problema o no le importó dice mucho del estado del discurso político hoy. La nuance está muerta, el contexto no importa, es todo sobre soltar la bomba más provocativa y dejar que las fichas caigan donde quieran. Analistas políticos de todos lados, hasta los que suelen simpatizar con ella, dijeron lo mismo, si vas a acusar así, dilo claro y respáldalo con hechos. No insinúes. No dejes caer migajas. O haz el caso completo o no lo toques. Porque teorías vagas no responsabilizan a nadie, solo envenenan el pozo, hacen más difícil hablar honestamente de temas reales como reforma de lobbies, financiamiento de campañas, política exterior. Y mientras Washington batallaba con palabras, insinuaciones y disculpas que quizás eran sinceras o quizás no, Chicago batallaba con algo mucho más concreto, supervivencia pura y cruda. Si han seguido las noticias de Chicago el último año, saben que ha sido duro. Crimen que sube y baja como una montaña rusa, déficits presupuestarios que crecen como maleza, escuelas cerrando puertas, barrios desangrándose. Pero lo que pasó hace poco tomó todo a otro nivel, como un incendio que salta de edificio a edificio sin control. Los impuestos a la propiedad en Chicago subieron. No un poquito, no 5 o 10%. En algunos barrios, se duplicaron, 100% o más, como si alguien hubiera apretado un botón y multiplicado las facturas por 2 de la noche a la mañana. Familias abrieron sus cartas del condado y vieron números que no creían, que no podían creer.
En North Lawndale, un barrio histórico negro en el oeste de la ciudad, el impuesto mediano a la propiedad se duplicó, saltó de lo que una familia podía apretar para pagar a algo que los obliga a elegir entre comida y techo. En West Garfield Park, aumentos medianos cerca del 130% o más en comunidades que han luchado décadas con desinversión, abandono, negligencia de todo tipo, y justo cuando algo de estabilización empezaba a asomar, la ciudad les cae con facturas que aplastan. Imaginen, eres dueño de casa, la compraste hace años, quizás la heredaste de tus padres o abuelos, la has mantenido con sudor, pagando impuestos puntuales, construyendo un poquito de patrimonio en un barrio que te vio nacer. Y de repente, tu factura sube el doble. Si vives de un cheque fijo, de seguridad social o una pensión chica, eso borra tu presupuesto entero. Eliges entre mantener la casa y pagar medicinas, entre impuestos y supermercado, entre quedarte en el barrio donde criaste a tus hijos y perderlo todo por una decisión que tomaste en una urna hace 2 años. No es abstracto, no es debate de expertos en TV. Es vidas volteadas patas arriba, sueños rotos, familias al borde. Y así, el fin de semana pasado, líderes comunitarios en Landale organizaron algo extraordinario, algo que huele a historia viva. Lo llamaron hoguera de impuestos a la propiedad, una versión moderna de la Boston Tea Party, pero con facturas en vez de té. La gente se juntó en una iglesia, trajeron sus cartas de impuestos, y las quemaron en una pira improvisada, no porque no vayan a pagar, la mayoría lo hará, apretando el cinturón hasta que duela, sino para mandar un mensaje que retumbe. Vemos lo que hacen, sabemos que nos apuntan, y no nos vamos a quedar callados. El simbolismo era fuego puro, como las llamas que lamían el papel, la Boston Tea Party era contra impuestos sin representación, y estos residentes de Chicago decían lo mismo, tenemos cero voz en decisiones que nos despojan de lo poco que tenemos. Un hombre en la hoguera le dijo a un reportero que su factura subió casi $1,000 en un año, que no entendía por qué, que la carta mencionaba algo de financiamiento incremental de impuestos, TIF, supuestamente para redesarrollo local, pero miró alrededor y preguntó, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde la inversión? Nuestras calles siguen rotas, escuelas sin fondos, ¿a dónde va la plata? Es una pregunta justa, honesta, que merece respuesta, no excusas. La respuesta de la ciudad fue, para decirlo suave, patética. El alcalde Brandon Johnson, que corrió en una plataforma de justicia racial, equidad, de pararse por familias trabajadoras, dijo que los aumentos eran necesarios para cerrar un déficit presupuestario, que había obligaciones, que los servicios debían fondearse. Todo técnicamente cierto, pero omitió lo gordo. Mientras dueños de casa de clase trabajadora se ahogaban, la ciudad gastaba millones en iniciativas que no arreglaban calles ni escuelas. El sistema de escuelas públicas de Chicago, enfrentando un déficit de 700 millones, acababa de soltar casi 8 millones en viajes, no esenciales, de lujo, a Egipto, Finlandia, Sudáfrica, Hawái, safaris, globos aerostáticos, conferencias en Las Vegas donde la mayoría se quedó en hoteles caros, excediendo límites, sin aprobación. Un reporte del inspector general lo detalló todo, profesores y administradores volando internacional, facturando todo, sin oversight. El gasto se duplicó, se cuadruplicó. Y cuando preguntaron, la justificación era siempre la misma, desarrollo profesional, aprender mejores prácticas, intercambio cultural. Mientras, niños en esas escuelas no leían al nivel de grado, edificios se caían a pedazos, libros de texto obsoletos. Pero claro, mandemos 600 empleados a Las Vegas. La desconexión es alucinante, y explica por qué cuando Johnson apareció en un evento comunitario hace poco, no lo recibieron con aplausos. Lo recibieron con furia cruda, organizada, ensordecedora. El video se viralizó en horas, Johnson en una conferencia sobre racismo y supremacía blanca, el tipo de evento donde solía ser estrella. Pero cuando subió al escenario, la gente empezó a gritar, no ecleo casual, sino protesta sostenida, coreada. Déjenlo hablar, intentó alguien del escenario. La multitud respondió más fuerte, exigiendo respuestas sobre impuestos, escuelas, por qué inmigrantes ilegales recibían recursos de la ciudad mientras residentes de toda la vida perdían casas.
Una mujer, chicagoana negra de pura cepa, se levantó y dio un discurso que era ira justa mezclada con corazón roto. Llamó a Johnson comunista, dijo que abandonó a familias negras para servir a extranjeros, exigió saber cuándo se pararía con la gente que lo eligió. Otro orador señaló la ironía amarga. Johnson, que construyó su marca política peleando supremacía blanca, era ayudado más por blancos que él ayudaba a los negros. La mujer dijo, el hombre blanco que llamas racista es el que está con nosotros ahora. Esa línea cortó como navaja, porque expuso el problema de fondo con la política de identidad como estrategia de gobierno. No puedes correr en solidaridad racial y luego implementar políticas que hieren a las comunidades que dices representar. Al final, la gente nota, y cuando nota, la backlash es feroz, imparable. Johnson intentó defenderse, diciendo que la gente tenía expectativas altas porque de quién es y qué representa, que se sentía humilde por su fe en su administración, que trabajaba duro para entregar. Pero la multitud no compró, porque han oído promesas antes, han visto líderes venir y irse, cada uno jurando pelear por ellos, cada uno al final sirviendo otros intereses. Y lo que hace la situación de Chicago aún más frustrante es que había una solución obvia, a la mano, y la ignoraron. La ciudad contrató una firma consultora, Ernst & Young, les pagó millones para analizar el presupuesto e identificar ahorros. El reporte fue completo, con recomendaciones accionables, consolidar bienes raíces, reducir la flota de vehículos, agilizar contratos, que empleados contribuyan más a su salud. Medidas de sentido común que otras ciudades han hecho sin drama. Si Johnson adoptaba la mayoría, Chicago pasaba de déficit de billón a superávit de cientos de millones. Impuestos a la propiedad no subían. Escuelas no cerraban. Servicios mejoraban. Pero Johnson rechazó el reporte, no todo, solo cherry piqueó una fracción mínima. Y cuando preguntaron por qué, dijo que el problema real era hacer que corporaciones paguen su parte justa, que era político para decir prefiero subir impuestos que cortar gasto. Y cuando ya estás grabando a residentes hasta la pobreza, eso no es estrategia, es traición. Hasta el gobernador J.B. Pritzker, no exactamente un tigre fiscal, se opuso al plan de Johnson, especialmente la propuesta de impuesto por cabeza a empresas, penalizando compañías por cada empleado que contratan. Pritzker dijo, con razón, que eso desanimaría creación de jobs, ahuyentaría negocios, haría imposible atraer nuevos empleadores. Cuando J.B. Pritzker piensa que tu plan de impuestos es demasiado agresivo, sabes que cruzaste la línea roja. Así estamos, residentes de Charlotte escondidos en casa porque agentes federales podrían detenerlos por nada. Políticos en Washington disculpándose o atacándose, insinuando conspiraciones que envenenan más el pozo. Y en Chicago, miles viendo su ciudad desmoronarse mientras líderes gastan en viajes de lujo y rechazan reformas obvias. 3 historias, 3 ciudades, pero todas apuntan al mismo vacío, americanos sintiéndose ignorados, sobreimpuestos, abrumados por sistemas que ya no funcionan para ellos, que extraen valor de la gente común y lo concentran en élites sin accountability. Hemos construido eso por tanto tiempo que la confianza se colapsó entera. La gente no cree lo que el gobierno dice. No cree las promesas de políticos. No cree que trabajar duro y jugar limpio lleve a seguridad, prosperidad. Y cuando esa fe se rompe, cuando el contrato social se deshace, las sociedades no declinan lento. Se fracturan de golpe, violento. Eso es lo que vemos en tiempo real. No el fin de América, quizás, pero el fin de una versión de América donde instituciones mandaban respeto, donde compromiso era posible, donde la gente creía en un futuro compartido. ¿Qué viene después? Depende de si líderes empiezan a escuchar a los que sirven, si comunidades reconstruyen confianza, si encontramos terreno común en seguridad pública, responsabilidad fiscal, gobernanza honesta. Porque la alternativa, polarización creciente, conflicto escalando, cada tema una batalla a muerte, lleva al caos puro. A lo largo de esta semana, vimos una agencia federal mover en secreto y dejar comunidades aturdidas. Vimos a una política inquebrantable disculparse en vivo. Vimos a miles en Chicago empujar contra líderes que una vez confiaron. No son hilos sueltos, son señales.
Señales de que americanos de izquierda, derecha, urbanos, rurales, están hartos de sistemas que toman más de lo que dan, de líderes que hablan más de lo que escuchan, de serles dicho que todo está bien cuando todos ven lo contrario. Si esto te hizo ver el patrón, compártelo como si fuera un cohete despegando. Talk-a-like, suscríbete para más breakdowns honestos, deja un comentario diciendo si crees que los votantes de Chicago removerán oficialmente a su alcalde. Tu voz moldea estas charlas, y cuenta de verdad. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima, donde seguimos cortando el ruido para ver lo real.